gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Duda y un trozo de bambú afilado, cualquier cosa vale, ¿no? ¿Tú qué piensas, Sergio? Pues bueno, buenas a todos. Otra vez encantado de estar con vosotros. Hasta el engendro del Stein también le vendría, ¿no? De la Brain le vendría. Para el Vietmin de la primera época, un Sten era como tener un Mercedes en la puerta de casa. Vamos, lo más normal para ellos era tener el equivalente a una Vespa con una rueda. Y así todo fueron a la guerra. Tremendo. Dicho de otra manera, un montón de mierdas. Siempre he pensado que los franceses estaban mal preparados para la guerra, pero que cuando ves a esta otra gente dices, pues bueno, en fin. Antonio, tú piensa una cosa, chicos, a veces hemos hablado de movimientos insurgentes. El movimiento insurgente siempre termina nutriéndose siempre del ocupante, luego de otras potencias que te envían, te lanzan o te apoyan con armamento, ¿no? Pero siempre se nutren del ocupante. Si el ocupante es un pobre miserable, ¿qué le van a robar? Obviamente, sí. Bueno, sí, del japonés le robaría lo que le roban al japonés, luego de los franceses, luego de Correcto. los demás. Así fue, Saúl. A ver, vamos a ir hablando luego conforme vayamos avanzando, iremos viendo, porque vosotros habéis encontrado las mismas cositas que he encontrado yo rebuscando por ahí, y son sobre todo las primeras armas, ojo, y no con las que se ganó la guerra, pero sí las primeras armas y que cubrieron un nicho bastante interesante para cubrir sobre todo armamento y darle cierta potencia de fuego a los guerrilleros del Vietmin. Pues vamos a hablar de armas caseras muy, muy interesantes, muy estrambóticas, pero muy, muy apañadas en cuanto a inventiva y en cuanto a ¿qué recursos tengo? Tengo esto necesita un disparador eléctrico, vale, pues en vez de un disparador eléctrico vamos a meterle otro disparador con una mecha que me saco cogiendo piezas de aquí, piezas de allí, y con eso consiguen hacer un mortero, un lanzabombas, un bazooka, en fin, vamos a ver cosillas muy curiosas. Estaba acordándome de la película que hay de la bestia de la guerra, que desmontaban el fusil el SMLE para arreglar un RPG, le quitaban el muelle del cerrojo y se lo ponían al esto y el lanzagranadas disparaba, ¿no? Pues yo creo que esto lo debieron de hacer, pero vamos, hasta la saciedad. Creo recordar, porque hace mucho tiempo de esto, creo recordar que a mí me han arreglado alguna pistola con un muelle de un bolígrafo. Es posible. El muelle del percutor. Lo malo es pensar que eso funciona. Funcionaba. Lo que pasa es que, lógicamente, en cuanto tú utilizas materiales que son de índole homemade, de índole casera, o que no son los adecuados, obviamente la fortaleza, la resistencia y la durabilidad no es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo utilizar un arma casera que en el mejor de los casos utilizas un cañón recuperado y el resto has conseguido piezas aquí y allá, las estamos viendo en los mercados de ahí de Pakistán, en Darrai, por ahí, que dices, oye, pero si ese AK-47 lleva la mitad de las piezas de un M16 y funciona, sí, funciona, pero ¿hasta cuándo va a funcionar? Bueno, ya iremos viendo, dependiendo del material y, como te digo, de si son fabricados bien o no. Y estamos, bueno, el otro día ya lo comentábamos, que las primeras armas que son para una revuelta terminan siendo armas caseras. ¿Os acordáis de las tumberas estas que hemos hablado en Niebla de Guerra de como armas caseras, que son 2 tubos con un cartucho de caza y que se percuten mediante presión? Sí. Pues, oye, de ese estilo. Me estoy acordando de que vosotros dos grabasteis en su momento el de la Volksturm, que fue un cartón de reír, porque siempre hemos hablado de la eficiencia, ¿verdad?, de la técnica alemana, y aquello era una puta mierda que si sobrevivía al dueño era un milagro, vamos. Hay una diferencia con las armas del Vietmin. ¿Y cuál? Que las alemanas funcionaban. Muchas veces no mataban a quien las manejaba, ¿no? Alguien moría, no necesariamente que estaba delante, ¿no? Claro. Con los alemanes moría el de enfrente, con los del Vietmin no se sabe quién iba a morir. A lo mejor por eso el Vietmin tardó tanto en liberar Vietnam, ¿no? Tardaron 30 años. Es posible que sea una buena explicación. Bueno, si queréis vamos un poco con la organización de esta gente, ¿no? Porque tenían una especie de, digamos, organigrama sobre el papel, por lo menos,
de cómo tenían que estar sus fuerzas distribuidas y de cómo tal. Y Bueno, luego, si queréis, pero explicamos, bueno, tú lo has explicado, pero rápidamente el Bien Minh es eso, una organización para la independencia de Vietnam y surge a principios de los 40, yo creo que cuando ya se produce la rendición de la Francia, ¿no? O sea, el armisticio de Francia con Alemania, más aproximadamente. Es cuando se dan cuenta diciendo, bueno, a lo mejor los franceses no serán tan invencibles, ¿no, Antonio? Más o menos sería. el Bien Minh originariamente, o sea, como con ese nombre se supone que no es comunista, sino que es una agrupación, recordemos que esto ya se explicó, de Sí, por fuerzas eso independentistas. no pasa nada porque dedique 2 minutos a aclarar esos conceptos. De cuando hablamos del Bien Minh, de qué hablamos y en qué momento nos situamos del siglo XX. Sí, Antonio, vas a hablar de 1920 en adelante, ¿no? Sí, bueno, aquí si nos vamos hacia atrás, llegamos hasta la fundación del Partido Comunista Indochino, que se crea en 1930. ¿Vale? Pero realmente el Bien Minh no toma carta de naturaleza ni se bautiza como tal hasta bastante más tarde, que se crea precisamente el 19 de mayo de 1941 para conmemorar el cumpleaños de Ho Chi Minh. Bueno, El tío Eh, Ho, el tío Ho. sí, el tío Ho desmonta el Partido Comunista de Indochina y organiza el Bien Minh, que en realidad había sido una especie de movimiento que se había fundado en 1936 con el apoyo del Kuomintang, era una especie de Kuomintang indochino, que de repente pues estos se apropian de él, dicen que no, ya no somos comunistas, ahora somos como el Kuomintang y todos. Y vas y lo fundas el día de tu cumpleaños, no suena muy fiable. Y bueno, pues estos se dedican un poquito a ir reclutando gente, no solamente dentro de los cuadros propios de lo que había sido el PCI, sino que ellos intentan abarcar a más fuerzas nacionalistas para tener más fuerza. Y entonces esto pues funcionaba medio que, porque no le engañan ni al tato. Vamos a ver, que sois los mismos que estabais ayer por la mañana, que no nos lo creemos, pero da igual. Van a hacer, pues eso, una especie de paripé cuando los japoneses tomen el poder en Indochina. Van a intentar aparentar que son una alternativa creíble al desastre que han sido la administración francesa para que los norteamericanos les den ayuda y apoyo y bueno, pues van a ser como una especie de inicio de lo que es el movimiento que será luego esta guerrilla terrible que va a dar lugar a la independencia de Indochina. Pero en un principio son un partido político, no tienen una rama armada que se organiza a partir de una serie de modelos. Esta gente, el modelo que tienen delante de ellos es el modelo francés. Y entonces, en cierto modo, imitan esto. También han aprendido lo que ha hecho Mao Zedong en China. Uh-huh. Y pues también son gente que ha leído por ahí libros y cosas de esas. Entonces, pues básicamente se monta una historia un poco como amalgamando lo que ellos han visto por ahí. Y entonces su ejército básicamente lo forman como en dos categorías principales, digamos. Eh, en principio está el Dan Kwan Du Kich, se llama. Y esos son guerrilleros a tiempo parcial que se movilizan pues en cada aldea. Es un poco como una fuerza local, digamos. Esta gente, pues son hombres de 18 a 45 años. El armamento que tienen es pobrísimo. Eso estaba pensando, si ya planteamos esa posibilidad, lo que van a tener es armas de caza y sobre todo armas blancas. No van a tener nada más. Porque aunque tuvieran un palos arma, afilados. no puede fabricar armamento, no puede fabricar munición. Si nos rememoramos a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Asia, en China en concreto, además que yo llevo varias cosillas preparadas, algunas publicadas y otras no era raro ver unidades armadas con lanzas y espadas, no solo la He visto espada ejércitos Dao. japoneses con eso. No, los japoneses no. Los cuerpos de autodefensa muchas veces no necesariamente tenían que enfrentarse a los japoneses, sino defenderse de sus vecinos o de los bandidos que habían quedado por ahí desparramados, soldados desertores, etcétera, 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 y se agrupaban, como dice Antonio, pero no solo en Indochina, sino en toda Asia, se agrupaban a lo mejor, pues eso, vamos a poner una especie de defensa civil, ¿no? Los 20 vecinos más valerosos y más propensos a decir aquí estoy yo para defender mi aldea, pero a lo mejor solo había 5 fusiles, pues los 5 fusiles los tenía o bien su propietario o bien el que los sabía utilizar,
el que lo supiera utilizar, perdóname, y el resto lo que tuvieran. Y formaban apoyo. Si resulta que llevaban 2 desertores, venían a robar comida o hacían alguna cosa y esos luego terminaban en la cazuela, porque no viene mal tampoco un aumento de proteína en el menú de la aldea, si encima te traían 2 fusiles, esos se incorporaban a la defensa y así funcionaban. Había una banda por ahí, ahora no te puedo decir, me lo comentó Rubén Villamor cuando grabamos el ejército de Wang Jingwei, había una banda por ahí de colaboracionistas que era de 10.000 tíos pero equipados con lanzas. Sí, bueno, no te digo yo las estas, ¿cómo se llamaban? Las flores de hierro, ¿no? El regimiento este de mujeres del Kuomintang que iba con espadas, pues Exactamente, es yo que qué al sé. final estamos hablando, en el caso de Indochina, no tanto de población como de escasez de material de guerra a todos los niveles, y en cambio si nos vamos a China, estamos hablando de millones de hombres y no había armamento para tantos. Bueno, el siguiente nivel, los que eran más valiosos en esto, estos solamente los requerían, pues mira, es que vamos a destruir un puente, o vamos a cortar una línea de teléfono, o le vamos a pegar fuego a a una parada de autobús que hubiera por aquí, y poca cosita más. Pero si había alguno de estos que demostraba valor especial, se le seleccionaba para el nivel superior, que eran las fuerzas regionales. Que estos tenían un aspecto un poco más permanente, tenían sus propias bases que se colocaban en sitios bastante inaccesibles para que no pudieran ser atacados, y ellos se encargaban de hacer emboscadas, y esto ya, por ejemplo, pues podían asaltar un puesto de policía o de milicias de protección locales, podían también asaltar convoyes, y bueno, pues estos recibían órdenes directamente de arriba, ya no estaban a su propia iniciativa, y a veces se les usaba como carne de cañón para distraer a la gente a los franceses y sus aliados, de las operaciones que pudiera hacer la fuerza principal, que era el Chuluk. Chuluk ya son profesionales, ya es gente que está organizada como un ejército, por lo menos sobre el papel, como un ejército moderno. Las tropas estas de segunda línea, estas tropas regionales, normalmente pues estaban organizados de menor a mayor en pelotones que se llaman Trundoy, secciones que eran Fandoy, compañías que eran Daidoy y comandos Bodoy. En realidad, lo que pasa es que esto eran nombres pues muy honoríficos, pero muchísimas veces no respondían a nada. Había unidades que iban recibiendo nombres distintos según el momento en el que estuvieran puestos en cualquier situación. Ahora esta unidad tiene 200 hombres, mañana tiene 50, al otro día tiene 300. Entonces, esto era bastante complicado. Sí, pero Se- Antonio, generalmente en el mundo partisano, en el mundo insurgente, siempre ha pasado lo mismo. Se busca conseguir cierta regularidad, el empleo de unidades fácilmente reconocibles como unidades militares, que además siempre hay o bien gente de servicio militar, o bien desertores, o bien formadores externos que echan una manilla, y por eso la organización pues eso, en secciones o pelotones, compañías, batallones, divisiones, y muchas veces esa creación de divisiones son, primero, o bien para crear un esqueleto para cuando haya posibilidad de hacer unidades más grandes, o para simplemente es una subdivisión. Me explico. Por ejemplo, la invasión del Valle de Arán, creo que era no sé si era la 201 o la 203 división partisana, pues eran 3.000 hombres, sí, ¿vale? pero Era una a- división... Dime, perdón, Antonio. no, que aquí pasa lo mismo. De hecho, aquí en vez de hablar de divisiones hablan de regimientos, Ujú. hablan de Claro, los sí, Chidoi, que en realidad es eso simplemente es una división que es administrativa. No, no se exactamente, sí, mueve sí. un regimiento como tal, sino que lo que haces es pues que tú perteneces al Chidoi no sé cuántos, ¿no? O sea, primera legión, tercer Exactamente. manípulo, segunda corte, ¿sabes? Una cosa así. Sí. De hecho, cuando, a ver, me parece que recordar, y hablo mucho de memoria, que cuando está, porque al final el Viet Minh fueron una pobre gente de bandas por ahí desarrapadas prácticamente hasta el año 1944. Me parece que en el 43 o el 44, creo que en el 44 tienen 13 compañías. O sea, es decir, sí, puedo tener una división, pero a lo mejor una división tiene 300 señores. Sí, es más de nombre que otra cosa. Igual que un coronel, un general en aquella época. Las divisiones partisanas en Yugoslavia, hasta 1944, pues muchas veces una división son 3, 4.000 hombres.
Claro, luego ya es diferente, ¿no? Cuando ya los alemanes empiezan a retirar, llegan los soviéticos, es diferente, pero... Y al principio una división puede tener 1.500 señores. ¿Por qué? Bueno, es una división. Bueno, ya irá creciendo. Lo importante es crear cuadros de mando, organización, logística, ya sé, no os riáis, logística, bueno, crear el esqueleto para que eso pueda crecer y constituya, pues, ¿por qué no? A lo mejor empiezas con tu primera división y cuando tienes la división formada la extiendes en 2 o 3 y empiezas a crear un ejército. Fíjate que tengo aquí datos que en 1946 los franceses habían detectado un grupo que estaba al noroeste de Saigón, que pues parece ser que se identificaban a sí mismos como la 52ª compañía Daidoi, que pertenecía al 57º regimiento Chidoi. Eh, o bien, también en otras ocasiones, parece ser que recibiera la denominación del primer Bodoi o Bodoi Ludong, que es primer comando móvil. Pero como su comandante se llamaba Juan To, parece ser que al final todo el mundo le llamaba Bodoi Juan To, o sea, comando de Juan To. Bien. Eh, pues en diciembre de 1946, cuando da el estadillo del personal que la forma, dice que son 3 pelotones, 3 ametralladoras ligeras, 4 fusiles y 25 fusiles. Dice, bueno, y el resto de la gente, ¿cómo que 3 pelotones con 25 fusiles? ¿Qué me está contando? Uno lleva las balas, otro lleva los fusiles, otro cargan con el soporte de la ametralladora. Sí. Pero tú Había, págame por una división, a ver si nos enteramos. Tú me das el presupuesto y el dinero de la nómina. sí, eso pasó, fíjate, precisamente con esta unidad. Ujú. Sucedió que bueno, precisamente esta unidad, el comando Juanto, se convirtió en la compañía 2719, y luego pues parece ser que se integró en la séptima zona. Las zonas militares ellos le llamaban, tenían un nombre que era algo así como zona integrada, que es el Lienku, ¿vale? Pues estaba metido en la séptima Lienku y resulta que, bueno, ya no se llamaba Comando Juanto porque según parece, eh, el tal Juanto había sido castigado por embriaguez y trasladado a otro lugar. Con lo cual, pues Ujú. bueno, imagínate cómo está el tema. Sí, inicialmente el Viet Minh, ¿no? Cuando empieza a militarizarse, al igual que la mayor parte también de las fuerzas partisanas, esto es que es común, porque últimamente, como le he metido bastante mano a bastantes partisanos, veo que es prácticamente en todos muy parecido. Cuando se inicia, siempre en esos inicios se busca la nobleza, la pureza, la honradez, la disciplina, y se Ujú. castiga mucho ese tipo de comportamientos, porque en muchos de esos países lo que consideraban era que el ejército precisamente era el que estaba representado por bandidos. Es decir, en muchos de esos países llegaba el ejército era como una marabunta que te arrasaba con todos los suministros de las aldeas y hasta más ver, y bueno, y si alguno levantaba un poquito la manita más de la cuenta, se la cortaban, ¿no? Entonces, claro, el guerrillero tenía que ser un hombre del pueblo, especialmente si estamos hablando de nacionalistas y encima nacionalistas comunistas, ¿no? Ujú. Tenía En que las ser... memorias perdón, en el libro de Mao se especifica bien claro. Lo tradujimos para Zeppelin Buu, al final no se ha sacado este libro. Había una frase que decía Mao, os va a hacer gracia, que decía: cuando te vayas de la casa, la puerta la vuelves a poner en su sitio, o algo así. Correcto. Claro, Muy yo no bien. entendía por qué era, y es que la puerta en aquellos países se desmonta para poder dormir encima. Es como una especie. Y decía que eso, que el guerrillero tenía que ser más honrado, que evidentemente, como decías tú, Sergio, que el soldado que viene y se lleva el arroz, se lleva a los hijos para el ejército, a las muchachas para el prostíbulo, etcétera, etcétera. Lo tenía muy marcado, como bien ha explicado Antonio, el tema de la nada de embriaguez, nada de consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Luego esto se va a ir desvirtuando, ojo, Sí, porque conforme algo se generaliza, lógicamente siempre hay cierto un desvirtuamiento, ¿no? de la pero lo situación. de la puerta me gustó. Deja la puerta donde la encontraste, digo yo. Es que tiene bastante importancia lo que has dicho, porque precisamente los primeros asesores que están organizando e instruyendo a la pequeña hueste que tiene ahí Ho Chi Minh, más que Ho Chi Minh, el general, el que va a ser el general Giap, ¿vale? Que es el verdadero cerebro militar del Viet Minh, Claro, también son que. asesores chinos. Ujú, claro, Entonces, Bueno, y el son asesores. OSS, también lo ha comentado Antonio y Dani. sí. Eso fue en su momento, sí. ¿El qué? Perdonadme. Que el OSS también estuvo apoyando al Viet Minh. Sí, claro, no. A ver, pero el OSS piensa una cosa, llega
cuando ya prácticamente, no digo que la guerra esté acabada, pero que ya la situación allí, estamos hablando creo del 44 por ahí, que no sé si el coronel Gracie o, no sé si general no sería o comandante o capitán o, no me acuerdo ahora mismo de la graduación de Gracie, que la OSS, los servicios estos especiales norteamericanos, empiezan a nutrirlos de material, pero que tampoco es que sea tan importante. Mira, hay precisamente estos equipos que en principio no van a ser compañías, se les va a llamar equipo de propaganda armada, porque va a haber el equipo de propaganda política, el equipo de propaganda armada, pero hablo del inicio, ¿vale? Se van a estructurar, como hemos dicho, en unidades militares terciarias, por ejemplo, pues 3 compañías, un batallón, 3 batallones, un regimiento, etcétera, 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 ¿no? Vale, bueno, pues hay una unidad que se forma en otoño del 44 en el valle de Dinh Cao, cerca de Cao Bang. Esto es la zona norte de Indochina, si no recuerdo mal, tocando precisamente con China, ¿vale? La zona chunga. Sí, es la zona más jodida porque además ahí hasta los franceses intentaron llevar a cabo varias operaciones y bueno, pues terminaron en ocasiones ganaron las batallas, en otras salieron un poquito más escaldados, pero una zona muy complicada. Eso era territorio bien, ¿vale? Bueno, hablan de 34 personas bajo el mando de Giap, que es la primera unidad que se organiza, es decir, este señor empezó desde abajo literalmente. Y según escribió Giap en sus memorias, dice, iban armados, los 34 colegas iban con 2 revólveres y 31 fusiles, de los cuales 14 eran armas de avancarga reformadas que habían entrado en acción en la época de la guerra ruso-japonesa. ¿Vale? Esto estamos hablando de armas de 1860 y tantos recamarados para retrocarga. ¿Vale? O sea, fijaros, el primer grupo que Giap utiliza para empezar a llevar a cabo esas primeras acciones que al final lo que buscan siempre es dinero y conseguir otras armas hostigando a los franceses. Pero sí, pero esto es, así se empieza eso, armas caseras como os he dicho, armas blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, en Tonkin en junio de 1950 se había detectado 400 instructores chinos que estaban ahí preparando a lo que era el Chugluk, a la fuerza principal. Que la fuerza principal sí que se supone que estaba organizada, así a la moderna y tal, y que tenía, pues eso, como en teoría, unos, unos cuadros fijos. Se suponía que eran 30 batallones de infantería con 600 soldados cada uno y 8 batallones especializados de artillería e ingeniería, según. O sea, pero en realidad más de 2/3 de las fuerzas con las que contaba el Bien Min eran de las que hemos contado, de los que estaban en la aldea y de las regionales. Entonces, del Chuluk se lo reservaban para las operaciones grandes y para momentos muy específicos. De hecho, muchos oficiales del Chuluk eran enviados a las fuerzas regionales para que se foguearan allí luego volvieran, porque el Chuluk trabajaba poquito. El Chuluk estaba para la élite de la élite, para el momento ya del golpe definitivo. Chuluk, los batallones de Chuluk, que luego serían creo que son las primeras 6 divisiones, esas serían las que participarían en Dien Bien Phu, ¿no? Dien Bien Phu, Cao Bang, Lanzhou, las grandes operaciones en las que se produjeron pues asaltos a posiciones fortificadas y ataques a grandes unidades coloniales y son siempre cosas que han hecho los de Chuluk, a veces con el apoyo de las fuerzas regionales, pero en general se han reservado para esos grandes momentos estelares, ¿no? Por decirlo así. Ellos empezaron a entrenarse en campamentos chinos en Wenshan, en Jinxi, en Sumao y en Longsu. Y pudieron contar con el mejor material a partir de 1949 porque ya hay
contaban con la amistad de nuestro querido vecinos chinos. Entonces Camaradas en la entendemos, perdón revolución. Antonio, que el armamento japonés era desechado, quizás por... No. Ah, no. Aquí no Bueno, se desecha depende de la nada. unidad, ¿no? Estamos hablando, depende No, quizás... escucha, el Vietminh, tened en cuenta que el Vietminh empieza a operar de verdad comunidades más importantes a partir del 44 y sobre todo en el 45 cuando les cae una lotería que es un almacén de Haiphong que era japonés y que les caen 35.000 armas ligeras, fusiles, carabinas, pistolas, más de 1.000 subfusiles, unos 200 morteros y 50 cañones, ¿vale? Ahí, Pero dime, fíjate, perdona. fíjate que parte de ese material, la mayor parte, en realidad no era japonés. No, había por ejemplo armamento capturado, pero es que los japoneses no tiraban nada. Es Los que japoneses, todos los ejércitos han reutilizado el material capturado de una o de otra manera. Eso se ha dado a lo largo de la historia porque eso es dinero y eso son horas hombre en fábricas. Me explico. Cuando los alemanes empiezan a ocupar territorio, el material que es compatible con el suyo, por ejemplo, los Mauser polacos o los Mauser yugoslavos, rápidamente los integran en su ejército, o el armamento checoslovaco, pero cuando capturan los Lebel no los tiran a la basura. No tiran a la basura ni los chocha, estos que son una maldita mierda, ni siquiera tiran eso. Eso va que si al muro del Atlántico, que si a las defensas de Noruega, que si a la milicia colaboracionista de no sé dónde, que si a los defender un servicios, aeródromo, cualquier cosa. por ejemplo, el armamento holandés, que era de otro calibre y no se consideró propio recamarar, terminó en... A ver si me ayudéis, hombre, estos que eran conductores. Ahora no me acuerdo. Si lo he tratado yo en Niebla de Guerra, pero no me acuerdo. ¿de conductores? Sí, el servicio de transporte del Tercer Reich. Anda tú. ¿Qué Por cosas? ejemplo, sí, la organización TOD, todos esos les daban armamento de ese estilo y conforme se acababa la munición, si no había más munición, se retiraba, se dejaba en un depósito y esos depósitos fueron los que encontraron luego el Forstum cuando decían, tenemos una compañía de 120 tíos, les hemos dado 80 level, cada level lleva 12 cartuchos, venga, a defender una posición contra los tanques rusos. Bueno, pues imaginaros lo que es esto, o sea, es decir, los japoneses, si hemos dicho que había unidades colaboracionistas, bueno, y no colaboracionistas, que utilizaban armas blancas porque no había armas de fuego, o que incluso utilizaban armas del siglo XIX, imaginaros lo que era conseguir armamento, pues por ejemplo, de la guerra ruso-japonesa que hubiera quedado por ahí en algún sitio oculto en Corea, ¿no? O en Manchuria. Aquello pues terminaba en la compañía tal, en las unidades de una isla de no sé dónde, utilizado en campos de prisioneros para vigilancia, entregado a las tripulaciones de buques de guerra para el trozo de desembarco. No se tira nada. Y claro, ya al Vietminh, si le dices que tiras una bala al suelo, te coge Ho Chi Minh y te corta el huevo. No, de hecho, una bala, de hecho, no llevarse un capitalista por delante. Dime. estaban los... Bueno, dos detalles. Lo primero, el famoso almacén de Haiphong. La mayor parte era un envío que iba a salir enviado por los franceses para las tropas del Kuomintang cuando la cosa se vino abajo y tuvieron que guardárselo porque los japoneses dijeron ni un envío más al Kuomintang que habéis sido derrotados en Europa y ahora podemos entrar ahí en Indochina y daros un susto de la muerte. Y entonces tuvieron que guardarlo ahí en un almacén y eso se hicieron cargo los japoneses durante la invasión y luego se lo cedieron amablemente a los soldados del Vietminh. Y aparte que una cosa muy importante que se les pedía, a ver, a la gente de las aldeas, estuvieran integrados en una fuerza de combate o no, se les pedía casi siempre que pudieran servir de porteadores. Y también que recuperaran cualquier munición que no hubiera explotado, de cualquier tipo, que encontraran por ahí. Incluso los casquillos vacíos. O sea que esto, como dices, el reciclaje es que era extremo. Exactamente. No, es así. Tenemos que tener en cuenta que el armamento japonés se utilizó incluso contra los norteamericanos, obviamente en menor medida, ¿vale? Porque claro, ya había pasado 20 años de la guerra y, oye, ya un Arisaka no da todo lo que debiera dar, especialmente la munición que se va corroyendo y se va rompiendo, ¿no? Se va pudriendo, especialmente si las condiciones de humedad especialmente la afectan. Pero sí que lo que decís, vamos, aparte de que ocurre hoy en día, lo que pasa es que las naciones al final, oye, tú estás en un combate y las vainas salen volando, oye, si se pueden recuperar, se recuperan, y si no, no pasa nada. Primer ejemplo de recuperación, Pakistán y Afganistán.
En cuanto caen unas vainas, tú, si puedes después en el campo de batalla, tú no dejas nada. ¿Por qué? Porque ya habrá un señor en una chocita con su pólvora, con sus proyectiles, aunque sean, como digo yo, fundidos en algún lado y con una mezcla medio bien, que con que lleguen a 30 o 40 metros tú ya le das a un combatiente un arma que puede disparar. Y el señor estará allí con una máquina de recarga, aunque sea una máquina de recarga es muy simple, ¿eh? Es una prensa con una serie de piezas que se llaman dice y que tú vas cambiando las cositas y le vas echando la pólvora y lo vas haciendo. Yo lo sé, lo he simplificado mucho porque yo soy recargador, ¿vale? Pero eso se puede hacer. Ahora imagínate tener, en vez de tener un señor, tener 60 señores con 60 maquinitas que son relativamente fáciles de fabricar, consiguiendo vainas que vienen del frente y recargándotelas entendiendo que tengan el material. Y eso va al frente, otra vez. Sí, que además entendamos que en el momento que la China de Mao termina la guerra, su guerra civil, pues va a poder apoyar con armamentos ya de mejor calidad. Porque lo que más le va a sobrar a Mao es armamento en aquel momento. Y de todo tipo. Y para regalarle a los norcoreanos y a los norvietnamitas. Y las célebres armas Chicom. ¡Oh, Ay, Dios que mío, me la encanta Chicom. la Chicom! Dios la bendiga. Las armas Chicom, para que todo el mundo lo sepa, vosotros ya sé que lo sabéis, son las copias fabricadas en China de otros países. Qué maravilla. Hasta hace 4 días, recordemos que China era la gran imitadora. Y no ríais de la... ¿Te acuerdas, Hace Sergio? 4 días. Hace 4 De armamento, días, sí. Y ahora fabrican su propio armamento. Sí, sí. Tienen unos helicópteros muy parecidos al... ¿Verdad? Al Blackhawk. Tienen unos aviones Sí. muy parecidos a... Pero no Unos son barcos- copia, ¿no? Unos No son barcos copia. muy parecidos a... Sí, sí. Bueno, muy parecidos todos. en fin. El primer núcleo que va a tener el Chuluk es un grupo regimental que se llama 308. Eso de grupo regimental nos suena muy a francés, ¿no? Y luego van a ir añadiéndose, esto hemos hablando de 1949, se van a ir añadiendo más unidades y al final pues, se va a formar a partir de ese grupo regimental la división 308, que es la de élite, la que llamaban la división capital. Y estos pues en un principio tenían 3 regimientos cada división. Cada regimiento venía a tener 4 batallones de infantería y un grupo de armas pesadas, que normalmente serían 4 de 75 milímetros, 4 morteros de 120, y luego Eso es muy pues soviético en el mortero de 120. a mí me suena, pues sí, realmente 120 milímetros es un buen calibre. 122. Bueno, 122. El armamento soviético es morteros de 82. Bueno, hablo de un poquito del periodo entre guerras. Igual la Segunda Guerra Mundial cambia. Era 82 en cuanto a morteros. Y luego 107. Y luego las piezas de artillería eran 76, 107, 122, 152 y 180. Recordemos que siempre un poco más grande que la fabricación occidental para poder utilizar su munición. Se utilizaron. Es que esa era la teoría, ¿te acuerdas? Pero ¿no? bueno, Decía, había de todo, ¿eh? dice, chicos? la hacemos un poquito más grande para que nosotros podamos utilizar su munición, pero ellos la nuestra no. Siempre Y decía aquí, la teoría. aquí en la Guerra Civil Española les pusieron los motes aquellos, ¿no? De la 1 menos cuarto, porque tenían esos calibres que parecían la hora del día, ¿no? Que decía, pues sí, es que tenemos un, ¿cómo era? El, ahí el 1240, ¿no? Ese es el 1 menos 20 y tal, y estaban así, le pusieron un nombre súper gracioso. Bueno, pues estos cacharretes les van añadiendo más cosas y, bueno, a medida que van contando con ello, porque este material es más difícil de conseguir, y entonces empiezan a formar una división pesada de artillería, la 351, que es la reserva de material pesado. Empiezan teniendo unos 12.000 hombres por cada división, luego acaban teniendo unos 10.000. Los batallones solían ser de alrededor de 800 hombres y sobre el papel contaban con 20 ametralladoras, sea lo que sea, 8 morteros de, pasmate, 82 milímetros, hemos dicho, ¿no? Uh-huh. 3 CSRs de estos, 3 cañones sin retroceso de 75 milímetros y luego pues lanzagranadas, ametralladoras ligeras, armas portátiles y demás. Total que bueno, que poco a poco se van haciendo regimientos independientes también para según qué zonas, y según van consiguiendo más material y van entrenando más gente en China, pues las van pasando de unos a otros y van aumentando. Según la región, pues sea Tonkin, Annam o Cochinchina, pues van aumentando el equipo que tienen. Van a aparecer
pues, por ejemplo, también la artillería antiaérea, cañones antiaéreos de 37 milímetros sobre todo. Y luego, pues bueno, va a ser difícil saber en realidad con cuánta gente cuenta, pero se calcula que para 1947 había alrededor de unos 50.000 hombres en el Chubut y luego en las fuerzas regionales y locales, en las aldeitas y todo esto, pues a lo mejor unos 50.000 más. Y luego pues estos se fueron moviendo. Para verano de 1953 ya la cosa ha cambiado bastante. Se calcula que había 125.000 hombres en el Chubut, 75.000 en las fuerzas regionales y 250.000 en las de las aldeas y así, fuerzas populares. En un principio, pues cuando los franceses intentan formar un frente común y convencer al Bien Minh para que se una a ellos para luchar contra los japoneses si se produce una invasión, va a haber una delegación francesa que se va a presentar con un carricoche lleno de fusiles de Springfield que le van a querer ofrecer a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh va a decir, no me hacen falta, pero sí, tráemelo. En ese momento solamente tenían dos pistolas y un subfusil Thompson. Y estas van a ser las primeras armas con las que van a empezar. Pero bueno, ahora empieza lo apasionante, Sergio, ¿no? Todo la colección de material chatarra y otras cosas que llegaron a juntar esta gente de las tres fuentes principales de las que podían recibir el armamento, ¿no? Sí, sin duda. A ver, obviamente, colonia francesa, por lo tanto, material francés. ¿Os acordáis que hemos hablado de los fusiles esos de avancarga reformados a retrocarga? Estos eran el Tuvenin, que son, pues eso, fusiles que utilizaban el sistema Verdad, lo que sería el primer sistema de retrocarga. Vamos, para la época, para el momento, absolutamente era tecnología de primer orden. Estamos hablando nada más y nada menos que de 1867. Bien. Lo bueno que vale. Sí, bueno, lo bueno que tenía es que lo bueno que tenía es que si se atascaba volvías a ponerlo de avancarga, ¿vale? O sea que no era tan malo la cosa aquella. Bueno, estas obviamente serían armas más propias de o bien cazadores o bien guarniciones retiradas, algo que se rescataba de colgado de la pared. Escucha, muy O poquito. desenterrado, porque vamos, te paso, tío. Vamos, esto es nada. No nos olvidemos que años más tarde en Afganistán aún hubo guerrilleros de que los muyahidines, que algunos aún, hasta que se hacían con una AK-47, seguían con su espingarda, ¿eh? O sea, o con el Martini Henry. O con su Gesail. Sí, pero bueno, el Martini Henry, madre mía, el Martini Henry es también último modelo. De hecho... Pero te da un pepinazo con un Martini Henry y el soviético no se levanta más, ¿eh? Escuchadme, de hecho, también Ho Chi Minh, uno de los primeros lotes que les dan de armas a los vietnamitas, cuando aún quieren ser coleguitas de Ho Chi Minh los franceses, les dan Remington. Los Remington son de 1871, son los que se utilizaron en la guerra de Cuba y Filipinas por el ejército español hasta que nunca fue reemplazado del todo por el Mauser. O sea, nos damos cuenta que ese armamento siguió utilizándose. Ahora nos iríamos a la panoplia de armamento francés, pues todo lo que había allí. El Lebel, el Berthier, que en realidad las fuerzas del ejército colonial generalmente utilizaban el Berthier, otra, tecnología de 1886 a 1908. Tendríamos, como no, en el caso de ametralladoras, pues alguna Chateauroux M24, como no alguna Oquis, siempre de origen francés, pero el armamento francés en principio allí no era tanto como el que luego les cayó de manos japonesas, porque ahí el ejército japonés que se rindió, pues al final terminó cayéndole más lo que le proporcionaban los chinos pasando la frontera, más lo que ellos robaban, etcétera, etcétera, etcétera. Como no, estaría omnipresente el Arisaka, estarían omnipresente, pues por ejemplo, ametralladoras como la tipo 96, la tipo 92, que es esa de tipo medio, la Oquis japonesa, vamos a llamarlo así. ¿Vale? Habría algo de armamento ruso, soviético, y el material ese chicón que os he dicho, pues al final, y estoy resumiendo muchísimo porque creo que volver a meterse en describir las armas creo que no sería lo más adecuado, ¿eh? Pues por ejemplo nos meteríamos con esos subfusiles, el tipo 50 fabricado en China, pero no nos olvidemos, el tipo 50... como su nombre indica, esto ya estamos hablando de los años 50, entre el 47-48 hasta el 54,
el armamento japonés y el armamento francés va a estar presente en todo momento en el ejército del Viet Minh. Luego lo que hablábamos, ¿os acordáis que, bueno, tú mismo, Antonio, has delimitado los 3 tipos de tropa? Pues esto es como todo. El Chuluk llevaría los subfusiles modernos y el armamento moderno hasta que conseguían otro moderno, y al final el armamento anticuado, el armamento que va quedando muy limitado con municiones, porque claro, todo esto, a ver, hay muchísimo armamento para que aquí haya un chorro continuo de municiones para las armas. Pues por ejemplo, imaginaros que aparece por allí, pues ¿qué te voy a decir yo? Un level, y el level, en un grupo quedan 5 level con 7 cartuchos cada uno. Pues al final estos van a las fuerzas de autodefensa de las aldeas, o a las unidades de formación, o a las unidades de vigilancia, porque no van a poder sostener un combate. Y entonces, pues venga, pues les damos un Arisaka. Mira, el Arisaka tiene 76 cartuchos por fusil. Ah, pues mira, genial. Y además, encima, a los franceses les hemos robado unos MAT 49 y les hemos robado alguna ametralladora. Ah, venga, va, tenemos munición. Y entonces intentar homogenizar ese armamento dentro de lo que era la zona militar correspondiente, porque estos tíos, otra cosa no, pero tontos os puedo asegurar que los Viet Minh no lo eran. Ni Ho Chi Minh, ni Giap, ni sus oficiales, Le Duan, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno era tonto para nada y sabían lo que se hacían. Bueno, ¿Perdona? Sí. no, que digo, y esas armas que fabricaron ellos. Ostras, nene. ¿Vamos a por la artillería pesada del Viet Minh? Así, vamos por la artillería pesada, sí, luego si quieres. ¿Qué entendemos por artillería pesada? Volvemos a los morteros que estaba comentando Juan Antonio, o los 122, los cañones de artillería esta china. Esaú. ¿Había artillería en el Viet Minh? Sí. No. ¿Sí? Sí, lo ha dicho Antonio. ¿Un tío corriendo con un proyectil vale como artillería o...? No vale, pero los cañones... Pero los 75 franceses y los 75 japoneses sí que valen como artillería, que había bastante. Eso sí. Eso se va a utilizar mogollón. Luego llegarán los cañones soviéticos, creo que era el D-30, podría ser el de 122 milímetros, que será el que estará en el 54 en Dien Bien Phu. Ah, pues sí, claro que habrá. Pero entre medio... Y como la artillería no siempre puedes conseguir un cañón donde quieras. Y como he dicho, estos tíos eran muy, muy inteligentes en cuanto a sus tal, pues van a crear lo que se va a llamar la Oficina de Investigación Militar del Cuartel General del Viet Minh. Que ahora no me digáis dónde estaba, pero esta oficina en principio va a estar también en la zona, creo recordar, de Cao Bang o por ahí. Y hay 2 fulanos. Nguyen Trinh Tiep, que va a ser el jefe de la oficina, y otro señor llamado Nguyen Y Yen. ¿Vale? Los nombres aquí son un poquito liosos. Bueno, pues estos, con otros coleguitas que sepan un poquito de raje, de tornillería y de explosivos, van a crear una serie de armas caseras que van a rellenar, por decirlo de alguna manera, ese nicho de artillería. Vale. ¿Te acuerdas, Antonio, que has mencionado los morteros de 82 milímetros? Sí. Vale. Todo ejército normalmente irregular, a falta de artillería, que recordemos, no solo lleva proyectiles mucho más complejos, sino que además a veces hay que remolcarlo y no valen una docena de indochinos tirando de una cuerda, que también valen, en esta guerra también valía. Se va a usar mucho eso, sí. Claro, el mortero es el arma que cubre ese cometido. Lo hicieron, por ejemplo, los chinos, y especialmente en Corea, los chinos, más que utilizar artillería, que también la usaron, por supuesto, pero tiraban muchísimo de morteros. El mortero va a ser un arma relativamente fácil de fabricar, con unos proyectiles relativamente fáciles de fabricar en cualquier tallercito. Ojo, que Vietnam en aquella época no todo iban a ser junglas y chozas y gente descalza. Había sus talleres, había sus cositas, porque había metalurgia, hostia. ¿Vale? Y van a crear una serie de armas que, si queréis, las vamos a ir enumerando. Pero en todo caso, según la inteligencia militar francesa, el Viet Minh llegaría a producir 13 tipos diferentes de morteros, 3 tipos diferentes de lanzagranadas, 5 tipos diferentes de bazocas, lanzacohetes, llámale lo que quieras, 12 tipos diferentes de cañones sin retroceso y al menos 15 tipos de armas ligeras. Cuando digo esto, es no que fabricaran una, sino que eran modelos normalizados. Es decir, un taller X te fabricaba, oye, vamos a fabricar el SKZ, que luego lo veremos. ¿Vale? Pues venga, lo fabricamos. O en este momento el taller Qual me lo voy a inventar, Ching Chong Chang, ¿vale? Aunque esto suena más a chino que a vietnamita. Mira, tenemos 50 metros aquí. Tengo los nombres de los talleres, o sea que más o menos suenan así. Sí. Sí. Tenemos 50 metros de tubería,
caray, pues con un poco de soldadura y con esa otra tubería más subcalibrada vamos a hacer morteros. Y te fabricaban un tipo de mortero. Eso también se dio en la Guerra Civil Española, vamos, que tampoco no es un fenómeno que esté solamente circunscrito aquí, es internacional. Vale, bueno, los morteros se llamarían Sukhoi y los bazocas Badoka, que tampoco está mal, no le han puesto demasiada imaginación, ¿vale? Bueno, vale, se van a fabricar esos morteros, fijaros, hasta de 187 milímetros. O sea, 187 milímetros es que alguien le tiene manía al calibre, ¿no? Al pie de rey, porque... Es probablemente el tipo de tubería, porque en concreto utilizaban tanques de oxígeno de acero. Ay, ¿Vale? señor. Lo que encuentras. Mira, otra cosa que me recuerda esto. ¿Os acordáis de los cañones del infierno de Siria? Sí. Sí. Pues Aquellas cosas con butano. Escúchame, esos Eso utilizaron cacharros en serían Colombia, muy ¿te acuerdas? Lo parecidos. de los lanzabombones de butano. Claro, esos son, al final esos cañones del infierno, como le llaman en Siria o les llamaban, esos son morteros de espiga que ya se inventaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Es un tubo pequeño, pero Y un que proyectil tienes más un grande. proyectil, Ujú. no sé si se dice así, extracalibrado o por encima del calibre. Es decir, tú tienes un cañón de, vamos a poner el caso, de 50 milímetros, pero vas a pegar un pepinazo con una cabeza explosiva de 75. Eso se hace, el proyectil, como decías tú, Esaú, muy parecido al RPG, queda el proyectil fuera del cañón y en el cañón lo que se aloja es una espiga que es la que va a impulsar el proyectil. Bueno, pues estos tíos lo hicieron. Se van a hacer copias de morteros de 50, de 60, de 81 y 120 milímetros empleados por los franceses, con lo cual utilizarán la munición que se ha capturado, pero a partir de ahí, con las vainas que han quedado por ahí desechadas, tuberías, lo que consigan, van a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, van a hacer cohetes de 66 milímetros. ¿De acuerdo? 66. De 66. Ya estamos con números raros, en serio. Es que no tiene sentido. No, el Laube es de... Bueno, ahora no sé si es de 60... No, es de 72. Vale, bueno, ¿qué más dará si estamos hablando de armas caseras? Vale, pues tenían 66 milímetros, ¿vale? Van a fabricar cientos para utilizarlos en los bazocas del M1A1 que se fueron capturando, pero resulta que el 80% de los que lanzaban no explotaban o eran defectuosos. Con lo cual, esto es muy propio de fábricas caseras, ¿no? O sea, es decir, te copiaban fielmente el bazooka, pero ¿cómo? Con calibres que iban desde 60 a 75 milímetros. Y ese taller utilizaba los proyectiles que tuviera en ese momento, pues con el material con el que contara, literalmente, ¿no? Vale. Esto se conoce, sí, normalizadamente este se conocería como Badoka de 60 milímetros o B60. Si queréis, continúo con estas gracietas. Si quieres, sí, sí. Yo de momento estoy, cada vez que dices una cosa de estas, estoy visualizando a Dora Exploradora, pero en vietnamita diciendo, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Y, pues, estoy visualizando al señor este, que ya no me acuerdo ni de su nombre, hablando con el general Giap y decirle, mira que has creado. Y el otro diciendo, no, por favor, otra vez. Pero no. se parece mucho al que me enseñaste ayer. No, este tiene 2 milímetros más de calibre. Y al de logística diciendo la madre que los parió. El de logística diría, pero ¿qué más da? Si cabe todo ahí. Exactamente. Se atasca un poco más, se le echa vaselina. Tú lo atascas un poco y a tomar. Así bueno, coge los gases mejor, tío. Sería que ya los dioses deben de estar locos, que para meter la munición en el bazooka la envolvían en hojas de banana. Pues... Eso es para evitar que bailen el cañón. Eso es lo que se hace con los proyectiles de avancarga, ¿eh? Y mientras tanto el guerrillero diciendo, es que las prisas no son buenas para nada. Ay, bueno, voy a continuaros. Además que hoy acordaros que os tengo que dejar un poquito más pronto dependiendo de lo que dure el programa, ¿vale? Bueno, mirad, en los morteros de 60 milímetros, como os decía, bueno, los de 60 y casi cualquiera, llegaron a armarse con proyectiles de hasta 90 milímetros y utilizando el sistema que os he dicho antes de la espiga, ¿no? Tú coges el proyectil queda fuera del cañón, pero con esa espiga que llega hasta abajo, le metes la carga propulsora adecuada y de esta forma se llegaban a disparar proyectiles de 90 milímetros con lo que deberían ser morteros de 60, pero es que se llegaron a disparar proyectiles de 120 milímetros por morteros que deberían ser de 81 milímetros. Esto está documentado en Dien Bien Phu, en el 54. Es un mortero de trinchera porque no llega más allá de 90 metros, te lo digo yo a ti. A ver, los alcances. Sí. ¿A un ejército de estos los alcances tú crees que le importan? No. O sea, teniendo en cuenta que tenemos la doctrina de luchar muy cerca del enemigo para que no utilice su artillería ni su aviación, pues el alcance es cojonudo, vamos. Bueno, porque más no me allá caiga hemos en el pie.
hemos dicho el Badoka, que luego probablemente lo trataremos. El Badoka ya lo hemos hablado. Y luego el lanzador de cargas explosivas, que era esta especie de mortero de espiga, eso se llamaba Bok Fa Fong. O también se llamaba Sung Fong Bom. Esto se entiende un poquito más. Lanzador de Yo lo he bombas. entendido, sí, sí. Totalmente onomatopeico, o sea, se está describiendo Shum, el pom, sonido pum. que hace su papo. O sea, Y además lo que duraba exactamente el vuelo del proyectil. Lo que decías de los alcances, efectivamente, este tipo de armas eran de muy corto alcance, 70, 80, 90 metros. Entre el 60 y el 80% de los proyectiles no detonaban cuando tenían que detonar, o detonaban demasiado deprisa, o detonaban tarde. A ver, es armamento casero, es armamento hecho en entonces, ¿cómo se llamaba? ¿Suf Pomp Ai? Era, corre, que esto se ha caído aquí. ¿Sofal Uyuyuy? Vale, bueno, luego esto se fue mejorando, porque además un poco el tema de aumentar los calibres era muy sencillo. O sea, caballo grande, ande no ande, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas el calibre adecuado en un proyectil casero que apenas tiene potencia y encima con un alcance mínimo, pues lógicamente tú le puedes pegar un pepinazo a un vehículo, le puedes pegar un pepinazo a una lancha, suponiendo que le des, estoy hablando de que le des. Pero una fortificación, un búnker, fuertes como por ejemplo, creo que era Foulon, me parece que se llamaba, francés, pues ahí fracasaron porque no podían romper las defensas. Entonces la única posibilidad es decir, bueno, pues le voy a meter más potencia, tengo más explosivo y con ese explosivo pues conseguiré hacer más daño. Y de ahí viene un poquito el aumentar esta capacidad, ¿vale? Bueno, luego llegarían un arma que es muy utilizada en Indochina, y que, bueno, ya sabéis que fue protagonista un poquito del final de la Segunda Guerra Mundial, pero cogió mucha preponderancia, especialmente en las guerras coloniales y ya en la Guerra de Corea, que serían los cañones sin retroceso. ¿Por qué? Pues son muy prácticos, pueden perforar blindajes, pueden dar un apoyo ligero a la infantería y además lo metes casi en cualquier vehículo y si me apuras hasta los de 57 milímetros hay fotos de los norteamericanos disparándolos desde el hombro, ¿no? Bueno, el cañón sin retrocesos... Se maneja muy fácil, eso lo puede aprender a manejar un crío. Bueno, pues yo, por ejemplo, no los conozco, no he tenido nunca he estado al lado de uno. Yo sí, en la mili teníamos dos, en la compañía de mando y apoyo, y eso, vamos, mi sargento no entendía por qué estaba tan fascinado con ellos. Bueno, el cañón sin retroceso utiliza un sistema por el cual parte de la carga que se utiliza como propelente, ¿no? Cuando detona y que impulsa el proyectil, pues sale se desplaza en dirección contraria y de esta manera controla un poquito lo que es el retroceso, ¿no? Por eso se llaman cañones sin retroceso. Bueno, pues los vietnamitas, estos muy cucos ellos, especialmente Nguyen Trinh Thiep, pues sería el inventor de un arma diabólica llamada SKZ, que no sé qué significa, ¿vale? Mira, lo tengo aquí, Sun Kong Hiat. Por favor. Arma sin choque. Arma sin choque. Sin choque. Entiendo que es la forma de traducción de cañón sin retroceso. Eso, arma sí, sin choque. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, pues este señor era ingeniero. No vayamos a pensar que estos... No, escúchame, esta gente eran ingenieros. No me digas dónde estaban educadas. Este en concreto lo tengo por aquí. Bueno, completó el primer curso público de ingeniería ofrecido por la República Democrática de Vietnam justo antes de la Primera Guerra de Indochina. Bueno, fíjate, ahí lo tienes el señor. Bueno, tenía un título de CCC, ¿no? Escúchame, poco más o menos, ¿no? Bueno, los SKZ, si busquéis por ahí fotos, es un tubo de donde sobresale. Vea, imaginaros un RPG, pero más grande y con un trípode. Pues prácticamente es eso. Te dice que el trípode parece de un arma de una ametralladora japonesa. Pues muy probablemente, porque he escuchado un trípode, un afuste de una ametralladora pesada. Eso es un afuste muy bueno, relativamente fácil de adaptar y eso cuesta fabricarlo. Entonces, si a ti te ha quedado una ametralladora sin munición o te ha quedado un material que se puede reparar, pero el arma está destruida, el afuste ese... Vamos, tampoco era raro, ya sabéis, en la Segunda Guerra Mundial que se reutilizaran afustes y le metieras un cañón diferente encima. ¿Vale? Alguno me suena, ahora mismo no caigo, pero alguno me suena de utilizar afustes de cañones, por ejemplo, de 50 milímetros y meterle un cañón de 75, oye, y mientras aquello aguante, pues lo utilizas. Claro. Bueno, pues los SKZ, que se produjeron en calibres de 51, 81, 120 y 175 milímetros, fueron muy, muy utilizados. Mira, aquí está la batalla de Pho Lu en 1950, montada en un trípode
de 1,3 metros. No está mal, ¿vale? El trípode pesaba 26 kilos y se podía dividir en 3 piezas para su transporte. Vale, la carga era una carga conformada de 120 con una varilla de 60 milímetros que cabía dentro del cañón y que transportaba 2 kilos y pico de explosivos y dice que podía penetrar hasta 600 milímetros de hormigón, ¿vale? Este sería el primero, el SKZ-60. El problema que daban estas armas es que tenían que confiar. Bueno, al ser una carga conformada, una carga hueca, la velocidad no la necesita especialmente para crear el efecto Monroe, ¿no? Pero ya hablan de una velocidad de salida muy pequeñita. Hablan de 75-80 metros por segundo. Vamos, un poquito más rápido que lanzar una pedrada. Sí, que no debe llegar, vamos. 60 metros, un alcance impresionante. Es como el mortero aquel del Chuchipetar, ¿no? Que disparaba el cubo de basura aquel lleno de explosivo. Exactamente. También os digo una cosa, que esto es cuestión de ser armas en una carretera y a corta distancia le pegas un pepinazo a un M24 Chaffee francés, te lo ventilas o lo dejas averiado y a partir de ahí entran las fuerzas de infantería. Vale. Pero con 2 kilos de carga conformada puedes hacer un agujero ahí en Maginot, o sea... Ya te digo, ¿no? Vamos, esto también es un poquito basado en... ¿Cómo se llamaba aquella arma de Biafra, tío? ¿El Obonigüe o cómo se llamaba esa? Sí, la cosa aquella infame, sí, es verdad. Que le llamaban Obonigüe, no me acuerdo cómo se llamaba, le llamaban a todo. Pero básicamente era un cañón colgado de un árbol y apuntado en una dirección. Sí, que se colgaban de los árboles, es verdad. Sí, es increíble, ¿no? Bueno, pues precisamente como utilizaban acero de baja calidad, no podían ponerle cargas explosivas potentes porque si no hubieran reventado. Entonces, si querían que aquello durara más de un disparo. Y aparte otra cosa, los talleres, parece ser que en esta época los talleres que estaban en manos del Viet Minh no podían rayar cañones, con lo cual la única forma era, pues eso, armas de corto alcance, muy potentes, aunque fuera de baja velocidad, pero que cumpliera. Y algo parecido le ocurría a la serie SS, que a ver si sé cómo se llamaba, bueno, le llamaban, el nombre de guerra era Letam, ¿vale? No sé exactamente. Ah, mira, aquí está el nombre, se llama Sun Sak, arma de corto alcance. ¿Vale? Esto ya nos indica que el Sun Sat, arma de corto alcance, o que el SS también puede venir de donde se fabricaba, que se llamaba la ciudad Sun Sat. Vamos, a mí me suena igual y lo acabo de pronunciar yo mismo. Vamos, el que los esté escuchando está flipando. Bueno, pues es lo mismo. Es básicamente un cañón sin retroceso, ¿vale? Pero además en la zona del cierre utilizaban madera. Y bueno, pues no me digáis cómo funciona, porque yo no he visto ninguno de estos cacharros funcionar, pero parece que aquello funcionaba, pero obviamente con las mismas limitaciones que el SKZ, ¿no? Se utilizaba sobre todo principalmente como empleo anticarro y aquí hubo diferentes diseños que serían los SSAT-32 o SSAT-50, más propiamente como anticarro, que además sustituirían a los bazocas, sobre todo los primeros que operaban en otras zonas, ¿no? Luego habría otros modelos, el S66, SS73, el 81, el 88 e incluso alguna otra pieza un poco más potente. Mirad, hay un caso que he encontrado aquí que, ¿sabéis las patrullas de aguas marrones que había en aquella zona, no? Sí. Los franceses ya estaban. ¿No tenéis un libro también en Zeppelin Books? No está sacado, está ahí pendiente. Vale. Pero bueno, Antonio sí que hizo un podcast hablando sobre las unidades de aguas marrones francesas, creo recordar, ¿verdad? Bueno, no lo hemos hecho. Hicimos, ¿te acuerdas aquel que me pediste que habláramos de los barquitos aquellos que hicimos a Limón para la serie aquella de Vietnam? Sí, pero bueno, digo en la época de Indochina. No lo has pero no, comentado tú todavía con no hemos Antonio, hecho con Dani. lo de los Dinasots, todavía no lo hemos hecho. Que Juraría, pensaba la, que sí. la Sí, división navales de asalto. sí que lo comentamos, además lo hicimos y te acuerdas que hice incluso yo unas tazas de metálica muy chulas que os mandé con el logo de las aguas marrones, que eran dos M16 cruzados y un ancla de fondo. Es la que uso para ver todos los días en clase. Es chulísima. Me han preguntado 20.000 veces que qué es eso los alumnos. Les digo, algún día os contaré. Algún día os contaré la época cuando estuve. Pues hay un caso, Esaú, que en la zona del Mekong, en concreto en las aguas del Rung Sak, estos no tienen mucha originalidad en la pronunciación de sus idiomas. Bueno, que metieron un cañón sumergido, dicen que disparó, el proyectil llegó a viajar 40 metros, todo ello bajo el agua, y que le pegó un pepinazo a un barco francés y se lo cargó. Entiendo que un lanchón o poco más, ¿no? Bueno, pues con lo cual ya nos da una cierta idea de que, oye, que capacidad lesiva tenía. Y como no, pues qué al final desesperado tienes que estar para disparar un cañón sin el proceso debajo del agua. Perdona, es una emboscada. Si funciona, tío.
Una ¿Por qué no? emboscada, una Aquello- enaguada. Escúchame, Saúl, acuérdate del oso bonigüe. No, si me voy a tener que acordar, vamos. Vamos, se cargaron una brigada entera de soldados nigerianos. Bueno, de eso dicen. También estamos hablando de otro tipo de conflicto, ¿eh? Pero si funciona, ¿eh? Dưới cánh đồng tim ta đập mạnh vì tự do ta chiến đấu mãi không súng ống nhưng ý chí thép quê hương ta sống qua mọi hiểm nguy bằng đôi tay ta xây ngày mai không xiềng xích không số phận xa vời chiến thắng đây khắc sâu trong lòng vì đất nước ngọn lửa không lụi ta. Bueno, pues nada, y aquí acabaríamos ya lógicamente con el resto de armamento que, va, escucha, yo, el señor este Trang Neguyeno, como se llame, pues podía coger y podía fabricar todas las armas del infierno que quisiera, pero cuando a los soldados del Viet Minh les caía en la mano un M18, un norteamericano, les caía un tipo 36 chino que era la copia, les caía un M20 de 75 milímetros, sus copias, el M51, que ellos le llamaban, a ver si me sale, Dai Bak Kong Hiat, en sus siglas DKZ, que básicamente viene a decir todo lo mismo, no sé esta traducción de dónde coño ha salido, pero cañón sin choque, pues hombre, se les hacía el culo pesicola y lógicamente pues tiraban la mierda esa chatarrosa que tenían y pues oye, pues tiraban de este mientras pudieran y conforme fue avanzando el conflicto, los franceses fueron perdiendo más material, los chinos fueron proporcionando más material, los norteamericanos fueron ayudando a los norteamericanos y tanto lo que les caía por traficantes de armas o lo que le capturaban a los franceses volvía a caer en manos de los guerrilleros, pues al final lógicamente te quedas con lo que te funciona y lo que tu logística te permite. Y esto hace que poco a poco, conforme va avanzando el conflicto, todas esas armas que hemos hablado antes, japonesas, rusas, pero que no tienen el calibre adecuado, armamento francés, todo eso va quedando en retaguardia, va quedando en depósitos, va siendo a veces recamarado o transformado. Por ejemplo, el MAT 49 lo recamararon al cartucho 762 por 25 chino, puntito para los dos señores. Pues bueno, claro, tú te vas nutriendo y vas equipando tus fuerzas lo más uniforme que puedas, pero ya estamos hablando de unos años en el 54 que el Viet Minh, lejos de ser una milicia, era un ejército hecho y derecho. Un ejército guerrillero que utiliza cañones, ya no son tan guerrilleros. Ya no, guerrilleros, efectivamente. Oye, ¿qué ha dicho que le hicieron al MAX 49? Que era una puta maravilla, que le pusieron. Ah, los vietnamitas. Y pues que no como habían capturado tantos y el 9 milímetros se les acabó, lo que hicieron fue recamarar la recámara y el cañón para el 7,62 por 25. El Tokarev, ¿no? La munición, sí, soviética que luego heredaron los chinos. Y funcionaba perfectamente. Así podía funcionar con la misma munición que el tipo 50 Claro. y todos los otros. Y además la historia sigue de esos MAC 49 van a acabar en Argelia. Ah, esa historia no la sabía. Es una historia muy interesante porque he encontrado una carta de un representante extraoficial del gobierno de Vietnam que le regaló al Frente de Liberación Argelino unos cuantos fusiles de estos que decía que venía muy bien porque además, claro, como estaba empezando a llegarle material de todas partes también a los argelinos, pues mira, esto tiene el mismo calibre que las armas rusas que os vayan llegando. Y bueno, tienen el cañón un poquito más largo. Se distinguen porque tienen el cañoncito un poco más largo y tal, pero es eso, ese MAC 49 tiene más cadencia de fuego, eso sí. Disparaba, creo que eran 800 por minuto. El 7,62 tiene menos calibre, pero es igual de fijo más que el 9 milímetros, ¿eh? Fíjate. O sea, que no, vamos, que aunque no, es menos calibre. No, escucha, es un cartucho cojonudo. Es más, tiene más carga de pólvora, porque aquí yo creo que al ser la vaina más larga tendrá más pólvora. Es un calibre que nunca he utilizado, pero claro, pensar un 9x19, que es el 9 Parabellum, tiene 19 milímetros de vaina. El 7,62 por 25 tiene 25 milímetros de vaina. Ya de todas formas, cuando llegue material, cuando empiece a fluir material chino en grandes cantidades, las unidades de Chunluk se armarán principalmente con esto, y el que encontraremos en las grandes batallas, en Dien Bien Phu y todas estas historias que luego se van a hacer famosas, no en el día a día, que el día a día era más de escopeta, de cañones recortados y demás, pero sí en las grandes operaciones va a ser de esto, va a ser de material chino sobre todo,
y el material chino incluye armas también norteamericanas imitadas en talleres locales. Si quieres hablamos un poquito de los talleres que he encontrado información sobre los talleres que fabricaban el armamento allí en Vietnam. Y entonces, pues, la primera cosa que fabrican fue en el periodo de 1946 a 1947, Stens. Claro, Stens, el lo, stem mi- es que es muy fácil de fabricar. lo mismo que el Bliskavica que hacían los Sí. polacos en la resistencia, pues estos hacen, en unos meses, hacen 30.000. Hay que pensar, y tú fíjate, vamos a buscar otros ejemplos. Como muy bien has dicho, el Bliskavica es una copia del Stem, lo que pasa es que lleva el cargador en la parte inferior. O Si debe lo ser. fabrican en una Ujú. ciudad ocupada, de un país ocupado y encima en una zona donde no andaban con chiquitas como era el gobierno general, vamos, escúchame, es un arma que se puede fabricar en casi cualquier lado. Y os voy a dar otro apunte. Acordaros que los alemanes, aunque no llegaron a fabricar muchos, tuvieron su propia versión del Sten, también Sí. destinada a la Volstrum, Ujú. y también grupos terroristas que lo han construido, por ejemplo, la ETA. Es curioso. Eso cuando contabas que los talleres en Francia los hacían y tal. Exactamente, o sea, es un arma muy, muy fácil. A ver, es tosca, es cutre, la precisión es la que te alcance, yo qué sé, un tiro de piedra, pero bueno, oye, pues si a 30 metros tienes un volumen de fuego adecuado y puedes dotar con él a un soldado poco instruido, ¿qué más quieres? Si un guerrillero tiene la vida contada. Hace años, cuando empezó la internet, me encontré un tutorial de cómo se hacía un Sten. Sí, no, Solo, seguro, solo que sin el seguro. cargador. El cargador te tenías que buscar uno de Smicer y ya. Y digo, pues vale, ahora me busco yo uno de Smicer. Y todos están contentos. Salvo que tengas una plegadora, entonces ya has solucionado el problema. Bueno, la dirección del Departamento de Armamentos se pasa el 13 de octubre de 1946 a un ingeniero llamado Trey Danguía, que ya comentaste, que se encarga de, entre col y col, saquear una fábrica metalúrgica en Haiphong que se llamaba La Cagon Manufacture, o no sé qué. Y entonces se llevan al Vietbac, se llevan a la selva, la maquinaria de aquí de la fábrica está, y se ponen a producir todos estos cacharros que has estado describiendo antes, todos estos textos, y luego aparte empiezan a adquirir por otros medios más maquinaria, más máquinas herramienta, las van chorando, las van chorizando y empiezan a hacer todo tipo de material. Al final, un taller clandestino que montan en Tailandia, otro que organizan al otro lado de la frontera en China, en Yunnan. Y bueno, pues los principales son Tai Nguyen, que es un taller donde hay 1.500 soldados del Bemin trabajando alegremente bajo la supervisión de varios exmilitares japoneses. Coño. Bajo el amoroso puño. Ya te digo, están Ujú. produciendo en varias minifactorías repartidas por aldeas. La factoría principal se vanagloriaba de que cada día sacaba 10 subfusiles y 50 fusiles. Espérate, Y cada Mucho. mes entre 3 y 4 ametralladoras. no está mal, ¿eh? Ya te digo, yo firmo ya. En Quang Nai hay otro que son 300 personas entre hombres y mujeres que dirigidos por un tal mayor Saito, Sí, te lo sí, juro. muy. Si fuera vietnamita sería Fin Fong Fan, pero no, no. No, este se llama Saito y parece que también hicieron un trabajito fino en el tema de fusiles y subfusiles. Hay otro taller que se llama, y no me gusta el nombre, Futo, que parece que también si te saltas la H de en medio puedes tener un problema. Ujú. Eh, y este taller también se dedicaba sobre todo a eso, a recamarar armamento. Mm. Tamuoy es otra factoría donde se reunieron, según decían ellos, 500 técnicos. No sé qué entiendes por técnico, pero bueno. Y parece ser que ahí los supervisores eran japoneses y desertores alemanes exlegionarios extranjeros franceses. Mm. Interesante mezcla. Nadie ha hablado nunca de la increíble célula comunista que había oculta dentro de la Legión extranjera francesa, pero esto fue muy interesante. Y bueno, un grupo de ingenieros y técnicos chinos al otro lado de la frontera, en Traling, se dedicaban a fabricar fusiles para esta gente.
Así que al final pues tenemos una producción propia de lo más interesante. No, no. Oye, y además hemos hablado antes lo acabas de comentar, el recamarar. Mirad, ¿sabéis qué fusil era uno que se recamaraba muy bien porque tenía bastante fortaleza tanto la zona de la recámara como el cañón y asumía otros cartuchos más potentes? El Arisaka tipo 38. No, venga ya. Sí, el Arisaka tipo 38, sabéis que además en la parte del cerrojo tiene una especie de refuerzo superior. Bueno, pues ya sabéis que utilizaban el 6,5 Arisaka. Bueno, pues tanto me parece recordar que es Tailandia los va a recamarar al 9 milímetros, al 8 milímetros Mauser, al 7,92 por 57 y lógicamente no me extrañaría que viendo que aquello funcionaba, pues los vietnamitas hicieran lo propio y empezaran a utilizar cartuchos al principio creo que no, pero luego como van a adoptar mucho las carabinas SKS y los AK-47, muchos de estos fusiles, los tipo 38, se van a recamarar para el 7,62 por 39, para el mismo cartucho que el AK-47. Qué curioso. No solo ahí, a ver, deberíamos acordarnos que en España se va a fabricar el CEDMETON, los FR7 y los FR8, que son fusiles Mauser que les ponen un cañón de CEDME y reutilizan el resto del armazón y el cerrojo utilizando un cartucho más pequeño que es el 7,62 por 51. O sea, al final, si aquello funciona, ya he dicho, no se tira nada, se reutiliza todo lo que se puede y solo a la chatarra lo que ya no sirve absolutamente para nada, para lo que no queda ni un cartucho. Curioso. Oye, pero eso me parece súper interesante. Daría para hacer un programa en sí mismo, ¿no? De cómo te puedes apañar con movidas de estas. Pero bueno, a ver, ciñéndonos al tema, que se nos va a hacer tarde la marefa coca. Eh, tengo aquí las listas de los envíos que hacen los chinos hasta septiembre de 1950 y en total van a mandar pues casi 100.000 rifles y de ametralladoras cuento aquí como 200 pesadas y unas 400 ligeras. Aparte de unos ciento y pico morteros y demás. Pero en total, aquí hay una comparativa que hizo en 1953 el capitán Jacques Después de la inteligencia francesa, en la que comparaba el armamento que llevaba un batallón francés con el que llevaba un batallón del Bien Minh, típicamente. Y curiosamente, los franceses tienen 624 fusiles, Bien Minh 500. De sus fusiles, 133 tiene el batallón francés, 200 tiene el Bien Minh, 42 ametralladoras ligeras tiene el batallón francés, 20 tiene el Bien Minh, 4 morteros de 81 milímetros tiene el francés, 8 tiene el Bien Minh, morteros ligeros tiene 8 el francés, el Bien Minh no suele llevar ninguno, 3 cañones en retroceso que tenía el francés, el Bien Minh no suele tener ninguno, supongo que a lo mejor porque no contaban como arma los inventos estos del profesor Bacterio que bueno, a lo había puesto aquí el colega. Podría ocurrir, luego te doy mi opinión. Y luego bazocas, pues los del Bien Minh solían llevar 3 en cada batallón, mientras que los franceses no llevaban ninguno. Y quería preguntarte, porque a mí hay un arma que me fascina, pero personalmente lo considero que está al nivel truño, que es el MAS 38. El MAS 38 Ese con culata de madera. es el fusil de cerrojo francés. No, pero el subfusil de 7,65 milímetros. Este Vale. que es como una Luger con mala ya sé cuál me leche. dices. Sí, y con un un culetín muy feo, sí. Sí, porque además luego Parece cuando una ves pistola con un culatín. Sí. Exactamente. que cuando ves que alguien lo coge dices o la persona es muy grande o el fusil muy pequeño. Eso sería para paracaidistas, ¿no? Bueno, se utilizó, era un subfusil que se empezó, como su nombre indica, en el 38, más o menos viene de esa época, pero se fabricaron muy poquitos, si fueron 20 o 25.000 a lo largo Sí, de pero la vida. esta gente fabricaría un montón más allí en Vietnam. Es que yo creo que este no era precisamente la mejor arma del mundo. Era una birria. Claro, Una mierda. cuando empieza a entrar en servicio el MAT 49, estas mierdas las quitan. Y cuando a un soldado francés le cayera un Thompson, que los hubo en grandísima cantidad, pues, escúchame, estas cosas se las quitaban. Ahora no encuentro los nombres, o sea, no encuentro el número, perdonadme, pero parece, ya os digo que a mí me suena porque este armamento en su momento, me acuerdo que tengo un programa de Niebla de Guerra de hace, de los inicios de Niebla de Guerra, donde hablábamos del ejército francés y el armamento que utilizaba, y escúchame, este se fabricó muy poquito y bueno, las unidades que tuviera el ejército colonial allí, y cuando empieza el conflicto, pues como imagino que el ejército europeo se dotaría de otro armamento, especialmente alemán, pues este lo enviarían allí, pero no, insisto, no era la mejor arma del mundo. Funcionaba, pero no era la mejor arma del mundo, vamos.
Si un soldado francés podía hacerse con un Thompson, esto lo mandaba a tomar por el culo. Vamos, estoy convencido. Yo veo que con lo bien que está, a ver, yo personalmente Mach 49, yo creo que no se tendría que haber dado de baja nunca. A mí me parece un arma maravillosa, pero Los subfusiles se dan de baja más concepción de nuevas tácticas claro. que verdaderamente porque el material esté fatigado o porque no tenga posibilidad de uso. Ujú. El ¿Vale? Más Es decir, 38, sí, no, pero que el claro, Más 38 era un truño, tenía una munición pirriosilla, es ese que el cartucho de cartucho parece ser que 7,65. tenía poco poder de parada, Antonio. Parece que no Sí, era el mejor del mundo. Luego quería abundar, como no, en Abundo. el tema que has dicho de la entrega de ciento y pico mil armas al Viet Minh. Acordaros que desde el 45 que acaba la Segunda Guerra Mundial hasta el 49 que acaba la Guerra Civil China, en China pues llevaban como 15 años pegándose tiros. Y los norteamericanos van a apoyar al Kuomintang en gran medida, no solo con, creo que son 16 o 17 divisiones que las equipan totalmente, sino además con el armamento que le van a proporcionar. ¿Qué ocurrirá con todos esos Springfield que no Garand? El Garand se lo quedan los norteamericanos. El Springfield, que es un buen fusil de cerrojo del periodo de entreguerras y que lo van a utilizar incluso los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los marines, lo van a utilizar los chinos y, claro, todo ese armamento también va a terminar cayendo en muchas cantidades, va a pasar la frontera. Pero no, además va a pasar la frontera norcoreana y va a pasar la frontera indochina. Y se va a reutilizar pues donde se pueda. Ya te digo que el ejército norcoreano que entra, que rompe el paralelo 38 y que empuja a MacArthur otra vez a Cienchón, ese estaba equipado con una familia enorme de armamento de todo tipo, recuperado de todos los frentes, y luego ya con el tiempo aquello se fue normalizando. Pero el ejército de voluntarios era el chino, estaba equipado con todo tipo de armamento. Y claro, pues si el ejército chino ya está equipado con todo tipo de armamentos, ¿qué no le van a mandar a los vietnamitas? claro, no tiene sentido. Claro, y había muchísimo armamento. Entonces, luego además, lo mismo que, vamos a poner el ejemplo de la guerra de Ucrania, ¿qué se ha mandado a Ucrania en primer momento? Pues todo el material Claro. que, Esto es lo que nos sobraba que queda el descatalogado, arsenal, correcto, que ya no lo tenemos en uso, o que en el caso de los españoles, mándales esto que parece que está aquí pudriéndose, ¿no? Bueno, pues se lo mandamos a Ucrania. Aquí ocurriría lo mismo. Los chinos dirían, oye, a estos tíos que les mandamos, mira, pues como hay que regalárselo, mándale lo que sea de peor calidad y ya ellos que se apañen. Y estos tíos además hemos visto que se apañaban muy bien. Y cuando aquello se acabe, ya les vamos a ir dando el bueno o el que fabriquemos nosotros, y esto ya vemos si se lo regalamos o se lo cobramos. Eso ha sido así a lo largo de la historia. Siempre. Siempre, siempre, siempre. O sea, los ejemplos son múltiples. Yo me estoy imaginando a esta gente, ahora nos reímos, pero luego cuando estén en las trincheras los paracaidistas franceses y empiecen a caer bombas en Dien Bien Phu, risas pocas, ¿eh? Te va a dar lo mismo que sea un mortero de espiga, que sea un cañón sin retroceso con retroceso, que sea un Badoka, que sea un Zenzaza o un Chimpampún. ¡Ay! Que te va a dar lo mismo. O sea, Sí. la que les va a caer encima. La historiografía dice que los franceses calculaban que en Dien Bien Phu los vietnamitas, el Viet Minh, que podía tener unos 40 o 50 cañones, que podía desplegar 40 o 50 cañones de todos los tipos, y desplegaron 400. Bueno, cuando hablemos de Dien Bien Phu en la saga, precisamente tengo una corrección que yo leí el libro del Último Valle, ¿no? De Las Valley, que era el libro definitivo sobre la batalla de Dien Bien Phu, que es un libro impresionante. O sea, tiene una cantidad de detalle increíble. Yo qué sé, Martin Windrow, que era el autor, hizo ahí un trabajo maravilloso y además lo hizo muy literariamente. Pero resulta que recientemente ha sacado otro libro para corregir los fallos y había muchísimo de exageración en el material que tenían los vietnamitas. No tenían tanto, y muchísimo de lo que conservaban para entonces eran todavía cañones chorras de estos que estás contando. Me encanta la definición, cañón chorra. Sí, de Zimpampumui, de estos que has dicho tú, pues que tenían todavía muchísimo de eso, y que en realidad fue que los franceses habían subestimado, por ejemplo, el alcance, y que los franceses no habían tenido en cuenta
que se creían de verdad que no habría forma de proteger de su artillería, teniendo cuando lo más gordo que tenían eran cañones de 150 y que no habría forma de que protegieran los emplazamientos de artillería. Y esto no era cierto. Los vietnamitas hicieron un trabajo enorme de aprender cómo funcionaba el tema de fortificarse y el tema de camuflar sus piezas. Y lo que hicieron fue moverlas mucho, protegerlas muy bien y camuflarlas perfectamente. Y Sí, eso además fue... las iban moviendo de posición en posición para evitar que la aviación los cazara y esas cositas, sí. Sí, bueno, pues eso. Que además que la aviación francesa se había acostumbrado a pasear por encima de las cosas como si no hubiera artillería y cuando hubo la artillería antiaérea, la que fuera, pues se descubrieron incapaces. O sea, De todas no sabían. maneras, Antonio, no nos vamos a olvidar de al final que cuando una de estas potencias despliega su poder, a pesar de que la cague, a pesar de que haga tácticas, estrategias equivocadas, a pesar de que pierda las batallas, y muchas veces, o casi todas, estas guerras coloniales terminó perdiendo la guerra, al final el precio es enorme. O sea, es decir, las fuerzas guerrilleras parten de cero y los otros parten de un ejército entrenado y preparado. Tendrá otras limitaciones. Por ejemplo, en Indochina el ejército tenía que ser o vietnamitas o voluntarios, y los voluntarios tenían que ser de la Legión extranjera o paracaidistas, ¿no? Lo mismo que en Argelia. Pero, por ejemplo, me voy a la batalla de Cao Bang y voy a sacar datos muy rápidos, puede ser que alguno no esté correcto, ¿no? En Cao Bang, que terminó siendo una derrota francesa, hubo unas 4.500 bajas francesas frente a mínimo 9.000 bajas vietnamitas. En Bingen, en el 51, de 9.000 soldados franceses y vietnamitas, que también tenían en su ejército, ya lo he dicho, vietnamitas, tuvieron unas pérdidas que apenas llegaron a 90 o 100 muertos. De 20.000 soldados de Giap, hubo un 30% de bajas. Vamos a seguir. En Dien Bien Phu, y aquí recuerdo que la ganaron, ¿vale? En este caso, los franceses tuvieron entre bajas totales, aproximadamente, entre muertos, heridos y desaparecidos, unos 15.000. A ver, no miento, perdón. Los franceses tuvieron aproximadamente unas 15.000 bajas, sí, y las fuerzas del Vietnam aproximadamente tuvieron mínimo otras 15.000 ganando la batalla. Vámonos a Phu Tong Ho, 1948. Aquí no hay cifras, habla de 200 bajas francesas y las otras estaban sin contar, esta gente estaba sin contar. A ver, en Hobing me parece que esta es relativamente importante, este no tengo las bajas, no sé si hay alguna otra por aquí. Bueno, por ejemplo, en Hanoi, en el 47, ya, por no hablar del bombardeo que hicieron ¿que fue de Hanoi o de Saigon? ¿Qué fue el puerto que bombardearon los franceses en el 45? Haiphong. Haiphong, eso. Sí, porque las otras creo que son ciudades interiores. Bueno, pues allí se cargaron 6.000 personas sin pestañear, bombardearon una ciudad y se cargaron 6.000 personas. En la batalla de Hanoi, 500 bajas por 1.000. O sea, al final, si nos vamos luego también al conflicto que sucedió en Indochina, que fue la guerra de Vietnam, frente a, no sé si serían 50.000 bajas norteamericanas y no sé si se estimaban en torno a 500.000 de sus vietnamitas. Quiero recordar que, que hay, ¿cuántas bajas salen? ¿1 millón o 1 millón y algo de...? No lo sé, no lo tengo que mirar. Vamos, que al final el precio que el no tener tecnología se paga en sangre. Es lo que pasa que resulta sorprendente porque no nos podemos asumir la cantidad de sufrimiento y de sacrificio que implicaron estas estrategias. Pero bueno, si quieres, esto, para cerrar un poquito, si te parece, tengo una historia que leí en el libro este de Carlos Canales y Miguel del Rey, en Arrozales Sangrientos. Pues contaban una historia precisamente uno de los planes que intentaron implementar los franceses fue atraerse a gente del Bien Min para que desertara y se pasara de vuelta a los coloniales y les ayudaran y tal. Entonces en algunas ocasiones funcionó, pero el Bien Min lo tenía asumido que esto podía pasar y que esto sería así. Entonces, siempre contaba el caso de, de un tal Roger Vandenberge, que había sido pues, jefe de una serie de unidades formadas por estos desertores de Benin dentro del ejército colonial francés.
y resulta que, bueno, en varias ocasiones le dispararon por la espalda, sus propios hombres. Es decir, se habían pasado, pero no se habían pasado. Ujú. Estaba programado que esto sería así. Y contaban que en una ocasión, aparte este hombre tenía más medallas que un general norcoreano, era increíble. El tío había rescatado unidades perdidas, había entrado a ayudar en puestos asediados, había encontrado heridos, había hecho persecuciones y cacerías de grupos de insurgentes. Y bueno, pues la verdad es que había acumulado un palmarés increíble y había sido herido en un montón de ocasiones, muchas veces por sus propios hombres. Y de hecho, había sido el que encabezó el desfile del 14 de julio, el día de la Bastilla en Hanoi, como agradecimiento a la labor que había hecho. Y cuando le hacen jefe del 88º pelotón, pues resulta que le incorporaron, él se empeñó en incorporar a un señor que había ahí en el campo de prisioneros, se llamaba Nguyen Tinh Hoi. Pues este caballero le salvó varias veces la vida a Vandenberg. Lo llegó a llevar herido hasta el puesto de socorro cuando ya lo habían abandonado todo lo demás. Y pasado un tiempo, después de varias veces que había ocurrido esto, ese mismo hombre que le había salvado la vida, una noche le asesinó a él y a su mujer y a la mayor parte de los soldados que seguían siendo fieles a Francia y se escapó con material y con prisioneros de vuelta al Bien Minh. O sea, dices, pero si te has pasado a un año y pico, le has salvado la vida al hombre este y ahora resulta que te vuelves a cambiar de bando otra vez. ¿Cómo va esto? Era, no sé, era un campo de batalla tan extraño y tan así. Y cosas, historias de estas hay a patadas y nos hacen ver, pues eso, no solamente el hecho de que fueran ingeniosos a la hora de construir su armamento, ¿no? O de organizar un ejército de la nada o de tal, sino también esa perseverancia, esa persistencia, ese no me importa ahora tener que contemporizar con los franceses, que luego volveré a donde quiero volver, o esa capacidad para volver a convencer a la gente que les ha abandonado para volver a entrar otra vez en el redil. O sea, era una cosa que, como dice Sergio, se repite un montón de veces en todas las guerras insurgentes del mundo, pero que aquí llama muchísimo la atención por la ferocidad que se llegó a desplegar y porque, bueno, porque parecía como que el mundo no estaba todavía preparado para eso. Ya hemos visto bastantes veces cosas así, pero, pero en esa época, pues como que el mundo estaba despertando una nueva forma de guerra y esta, pues es la forma chunga de despertar algo, realmente. No puedo añadir nada más. La verdad, No. estoy absolutamente de acuerdo. Y bueno, pues no sé. Si ¿queréis añadir alguna cosa más? Porque, bueno, supongo también nos irán saliendo más ideas para más spin-offs y más cosas de estas según vayamos avanzando, ¿no? En la saga y vayan saliendo Solo cosas. una pregunta. Uniformidad entendemos que al ser un grupo guerrillero, uniformidad la básica. La ropa del campesino, las sandalias del tío Jono y un salacot con suerte o una gorra o cualquier cosa, ¿no? No habría mucho más. Como dice el gran Julio, respeta el pijama. Yo, hasta donde yo sé, imagino que en gran medida, especialmente en los años más de inicio, sería así, y luego ya la cosa se fue normalizando. De hecho, yo he encontrado que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Os acordáis del casco del Salakot vietnamita? Ujú. Que se utilizó incluso contra los norteamericanos. Y por eso lo he dicho el salacot, sí, sí. El Salakot, bueno, pues el Salakot en concreto, los guerrilleros, antes de ponerlo en producción más generosa, se utilizó una planta, a ver, la tengo por aquí apuntada, la primera guerra de Indochina, que es como se le llama, en los cascos estos que parecen un casco británico, pero bueno, efectivamente es un Salakot, se fabricaban con fibras vegetales que se llaman hojas de lataniers, una especie de palma con armazón de Ujú. bambú, que lo impregnaban con resina llamada fenólica y bueno, pues ahí tenías al señor con su casco. Es decir, eran guerrilleros especialmente, o en el sentido más absoluto de la palabra, en los primeros inicios, pero cuando están en guerra ya, estos del Chuluk y toda esta gente, estos ya tenían una uniformidad más o menos formada. ¿Vale? Si quieres un dato tonto, los guerrilleros normalmente, esto que te sale en las pelis, llevan una blusa que es el cao ao
y un pantalón que es el Kai Kwan. Y normalmente, si son del sur, el color que predomina es el negro liso. Mientras que en el norte lo que se suelen distinguir porque les gustaba usar botones plateados. Ah, Bueno, Ropas marrón oscuras comunes en el delta del Tonkin. En los oficiales regulares y los soldados del Chuluk normalmente sí que llevaban algunas prendas muchas veces capturadas de 20.000 sitios o cedidas amablemente por japoneses y chinos. Y bueno, pues a veces se ven mezclas, cuando se ven fotos sobre todo de cuando estaban en ciertos momentos así de revista y demás, pues se pueden ver algunas mezclas por ejemplo, de ese color negro campesino que ya hemos dicho que es el predominante en el sur, pues, con, por ejemplo, sombreros de fieltro, a veces, eh, cascos, en ocasiones japoneses incluso, he y llegado a bueno, encontrar el dato que en las últimas fases de la guerra llegaron a recibir cascos de la República Democrática Alemana. fantástico. hostis. Algunos, por ejemplo, una pieza que a mí me llama bastante la atención era una especie de malla de tela de esta de gallinero que llevaban en la espalda, que era para ponerse las hojas de camuflaje. Entonces, cuando la columna estaba en marcha, caminaban con esto en la espalda. Cuando se paraban, aprovechaban el momento de pararse para cambiar el camuflaje. Entonces, cada uno le cambiaba el camuflaje al que tenía delante, el soldado que tenía delante. Bueno, oye, pensate una cosa, cuando tú no tienes el poder aéreo, al Ujú. final tienes que sobrevivir y si sobrevive, pues los de las guerrillas de Ibni y Sáhara sobrevivían en cuevas, estos tíos en las junglas y en sus correspondientes túneles, los argelinos también utilizando cuevas y zonas... Vamos, había que escapar de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es la mayor fuerza de ataque en esa época que tenía una potencia. Y cualquier movimiento insurgente, salvo los partisanos de Tito, no tenía nadie una fuerza aérea. Y en todo caso, cuando se tiene, como es este caso que os he dicho, no es capaz de enfrentarse de igual a igual contra ninguna otra potencia agresora u ocupante. Entonces, al final, el camuflaje es otra herramienta más, sin duda. Ujú. Ujú. Acabo, por cierto, he mandado a Esaú. No la podéis ver los oyentes, pero me ha llamado mucho la atención. Os la he mandado a vuestros canales de Telegram. Una fotito que me ha llamado la atención, que es ¿Qué es eso? señores del Viet Minh utilizando una ametralladora Mac modelo 34 francesa. No me Y el digas. cargador es El porque cargador va en un lateral, es un cargador de tambor, tenía mucha cadencia de fuego. Ay, señor. hostis, Es Esas muy, son muy las que usaban curioso. los aviones, ¿no? Se utilizó mucho en aviones, sí. eso Vaya, he vaya. pensado. La tienes ahí a los tres coleguitas con el salacot, cada uno lleva un salacot además de un tamaño diferente, se le nota que es medio casero, con sus hojitas, como bien has dicho, Antonio, la ropa es muy indeterminada, aunque parece de color claro, y están los tíos ahí protegiendo una posición con una Mac francesa. Vaya, vaya. Y nada, amigos, Bueno, yo por mi parte, yo casi os he dicho todo lo que sé y lo que ha dicho Antonio, pues más o menos tenía ese conocimiento un poco de ello, pero bueno, Antonio, tú has hecho genial. Vamos, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos dicho relacionado con unidades. Un día a lo mejor ya le tocaré esto, pero ya sabéis que yo últimamente le estoy dedicando más a Vietnam que a Indochina. Pero vamos, mis felicitaciones a Casus Belli, a Dani y a vosotros por esta serie que me parece estupenda. muchas gracias. Y bueno, yo muy fan de toda la serie que está haciendo de Vietnam y de todos estos cacharritos que nos estás hablando, que algunas de armas improvisadas y de armas insurgentes ya has hecho. Bueno, remontándote a la insurgencia Zulú, vamos, porque has sacado ya hasta armas contra el colonialismo. Ah, con nuestro amigo Juan Diego, pues Sí. tenemos Maravilloso. presente, Esaú, Pastrana y yo tenemos pendiente por ahí otras armas mierda, ¿eh? Oh, Eso va a ser maravilloso. hartón de reír. Suena bien, Os Lo suena que bien. pasa es que son sorprenderemos. repetidas. Tenemos italianas, japonesas y siempre pasa No, lo bueno, mismo. las armas son diferentes, pero el que las sufría es el mismo. Increíble. En fin, pues, Muy pues yo bien. tampoco querría alargar más. Sencillamente, pues eso, hemos hecho un programa que quiere ambientar un poquito para que cuando estemos hablando de la batalla tal o del momento tal, que se sepa pues de qué unidades estamos hablando y de cómo van. Ahora, ya después de la magnífica semblanza que hicisteis de las tropas francesas, del Cefeo y del Cefeo que te veo y todo lo demás, pues
realmente ya esto lo complementa y creo que ya se puede hacer una imagen más clara de cómo estaban las cosas cuando hablemos ya directamente, cuando nos metamos en el turrón ya de lo que fue la sangrienta y terrible batalla entre unos y otros. Y nada, pues daros las gracias, muchísimas gracias, Esaú, maestro. A ti, como siempre, me quedo con esa idea que has dejado caer de que cuando tu ejército, el arma que tiene es lo que nadie quiere, pues al final la sangre es la que tiene que compensar, que igualar la falta de capacidades. La frase de Ho Chi Minh dice que, de Ho Chi Minh, no, perdón, de Giap, sobre el Sí. tema es bastante claro. O sea, el principal capital que tiene el soldado no es el arma que lleva, sino el valor que es capaz de utilizar. Bueno, ya le he dicho alguna vez a Sergio que porque el estado de Vietnam del Norte era un estado, evidentemente, una dictadura, porque en un estado, una democracia más o menos consolidada, a Giap lo hubieran metido en la cárcel después de lo que fue Dien Bien Phu. Y no precisamente por vencer la batalla, sino por los costes que tuvo aquella batalla para el ejército del incipiente Vietnam del Norte, o lo que iba a ser luego posteriormente el Vietnam del Norte. Exactamente. Bueno, y don Sergio, comandante, ¿qué decir? Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hacía mucho que no grababa contigo, salvo alguna quedada que hemos hecho de esas que nos curramos nosotros. Y por otro lado, pues nada, oye, ya sabéis que yo siempre estoy aquí como en casa y me encanta participar de vez en cuando en una casa que considero también mía. Lo es. Pues nada, pues esperando nuevas colaboraciones nos quedamos todos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, cuando queráis. Porque yo me lo he pasado pipa. Y bueno, a quienes nos habéis escuchado, pues esperamos también que lo hayáis disfrutado y que pues así hayáis puesto en situación un poco cómo es la cosa de todo esto que va a precipitarse, cómo esos soldados estaban armados, cómo estaban organizados, más o menos qué pinta tenían y un poco cómo habían ido a parar allí, que es para lo que se han servido pues estos programas de un poco de contextualización. Bueno, hacernos saber lo que opináis por los comentarios. Dadle al me gusta si os gustó, que eso nos da mucha visibilidad y nos ayuda mucho. Compartid este programa con quien creáis que le pueda resultar de interés. Y bueno, tenemos también un botoncito azul ahí maravilloso que permite que vosotros pues colaboréis a partir de 3 euros con nosotros y de esta manera pues podamos conseguir estos libracos que nos toca consultar a última hora para poder leer la historia del sargento vietnamita que tal y también para que podamos darle un descanso a nuestros pobres y agotados micrófonos y poder conseguir material nuevo para intentar mantenernos a la altura de esa audiencia magnífica que sois. Así que pues si podéis permitirlo, por favor, echadnos una manita y bueno, pues esperando encontraros en el próximo programa. Hasta entonces nos despedimos. Un saludo muy grande. The tricolor flies across the land, marching back with guns in hand. Dreams of empire, steel and might, thinking they can win the fight. But in the jungle, shadows crawl, silent whisper starts to call. 1,000 cuts, a creeping doom, the tiger lurks beneath the moon. Run, run, the tiger strikes, bleeding wounds in the dead of night. Through the trees, through the rain, you will never rule again. They come like ghosts, they fade away, set the traps then melt to clay. No grand battles, no clear line, just death in shadows left behind. The Viet Minh rise, they take the lead, for every corpse 10 more will bleed. Dien Bien Phu, a valley of graves, no glory left, just shattered faith. Run, run, the tiger strikes, bleeding wounds in the dead of night. Through the trees, through the rain, you will never rule again. The elephant marches mighty and tall.